Ha transcurrido una semana entera, desde que el vigilante con armadura luchó contra Mirko, y en las calles de la ciudad de Musutasu, todavía se habla sobre este incidente, tanto en las noticias de la televisión, como en las redes sociales, pero nadie sabe quién es realmente aquel vigilante, o qué tipo de peculiaridad tiene. La policía y los héroes están trabajando para encontrar al fugitivo, pero hasta ahora no han tenido éxito en su búsqueda, pues parece como si se hubiera esfumado en el aire, sin dejar ningún rastro o pista que pudieran seguir. Y en lo profundo del bosque, ajeno a todo lo que pasa en la ciudad, Steve se había construido una casa modesta pero segura, para descansar y pasar la noche, descubriendo que en este mundo, no existen los monstruos que conoce, pues al llegar la noche no pasó nada extraño, lo que le hacía sentir más tranquilo, pues ya sería una cosa menos de la que preocuparse. Steve se encontraba realizando algunos experimentos en su casa, para comprobar cómo reaccionaban algunos de sus objetos a las leyes físicas del mundo, comenzando por uno de sus objetos más valiosos, un cofre de Len, el cual tiene la habilidad de teletransportar los objetos en su interior, a otros cofres de Len, sin importar las distancias, o incluso las dimensiones que los separen. Steve coloca el cofre en el suelo, y luego procede a revisarlo, comprobando que los poderes del cofre aún funcionan, pues todavía está conectado con el otro cofre que se encuentra en su mundo. El cofre está repleto de cajas de Shulker, las cuales a su vez, están repletas de una gran cantidad de recursos, que Steve ha reunido con el paso de los años, teniendo provisiones para sobrevivir durante varios meses, junto con una gran cantidad de minerales valiosos, y muchas otras cosas que le serán de utilidad. Steve hace un recuento de todos los recursos que tiene a su disposición, pues se ha dado cuenta de algo preocupante, y es que hay varios materiales que son imposibles de obtener, debido a la falta de monstruos en este mundo, por lo que cosas como las perlas de Len, no se pueden reponer, así que tendrá que usarlas únicamente cuando sea necesario, además de ahorrar todo lo que tiene al máximo. Durante su primera semana, Steve aprovechó el tiempo para explorar y descubrir cosas nuevas, volviendo frecuentemente a la ciudad de Musutasu, pero sin llamar la atención, pues luego de lo que ocurrió la semana pasada, la seguridad en la ciudad mejoró considerablemente, pues hay muchos más héroes y policías vigilando las calles de la ciudad. En sus viajes a la ciudad, Steve se limitó a buscar información, pero le resultaba complicado no distraerse con cada pequeña cosa que encontraba, haciendo muy evidente que era un forastero perdido. Steve se detiene por un momento frente a una tienda de televisiones, y en las pantallas de los televisores pasaban varios anuncios, donde se veía frecuentemente la imagen de los héroes, los cuales son muy populares en su mundo, y el más famoso de estos héroes, es uno llamado All Might, el símbolo de la paz, quien también es el más fuerte de todos ellos, y en los anuncios, se podía ver a All Might, hablando sobre una academia llamada Yei, una academia creada para formar a la nueva generación de héroes, y All Might recomienda a los jóvenes inscribirse en ella, para que puedan ser grandes héroes. Estos anuncios le dieron mucha información a Steve, pues al menos ya sabía que para ser un héroe en este mundo, es necesario entrar a una de esas academias, pero todavía le faltan detalles sobre dónde se encuentra, y qué hay que hacer para entrar en ellas. Steve se aleja de la tienda cuando terminan los anuncios, y continúa con su caminata por la ciudad. Ocasionalmente, Steve escuchaba el ruido de las peleas entre héroes y villanos, pero no tenía la intención de intervenir en sus conflictos, pues con la ciudad tan llena de héroes, no sería necesario que él tenga que hacer algo. Steve caminó por un buen rato, hasta llegar a los límites de la ciudad, donde se podía ver el mar a la distancia. Y cuando Steve llegó a la playa, se arrodilló en la arena antes de sentarse, y simplemente se quedó allí, observando el horizonte que parecía infinito, mientras se ponía a pensar en su vida, recordando todos los años de soledad que vivió, cuando no tenía una razón real para seguir adelante, más que simplemente vivir en un ciclo eterno, donde nada parecía cambiar en lo absoluto.
Steve también se pone a pensar en aquellos seres misteriosos, sin ser capaz de entender lo que realmente son, o lo que realmente quieren de él, pero igualmente les agradece por esta oportunidad, agradece la nueva vida que le han dado, incluso si eso significa tener una vida efímera, en comparación con una eterna pero solitaria existencia. Y Steve llega a la conclusión, de que su nuevo propósito será simplemente vivir, pero vivir de verdad, y experimentar una vida más plena, con todas las cosas que eso implica, tanto lo bueno como lo malo, lo quiere tener todo, pues solo así podrá crecer y mejorar, como un auténtico ser humano. Steve se quedó tan absorto en sus pensamientos, que no se dio cuenta de que ya se estaba haciendo tarde, pero todavía no tenía ganas de irse, y comenzó a caminar por la orilla de la playa, mientras el curioso sol redondo, era tragado lentamente por el horizonte hasta desaparecer. Cuando se hace de noche, Steve considera que ya es hora de volver a su casa, pero se detiene al ver algo raro en la playa, pues más adelante, está un enorme vertedero, lleno de basura y chatarra tirada por las personas, lo que arruina la belleza natural del paisaje, y Steve decide hacer algo al respecto, pues se dispone a limpiar el vertedero antes de volver a su casa. Steve rompe los autos oxidados, y otros objetos metálicos con su pico, hasta volver los pequeños pedazos de chatarra que se guardan en su inventario, y también recoge cada pequeño pedazo de basura que se encuentra en el suelo. Las horas pasan mientras Steve limpia la playa, y aún con sus habilidades, la playa estaba tan sucia, que le toma toda la noche limpiarla, pero Steve no parece estar dispuesto a parar hasta terminar el trabajo. Cuando Steve finalmente termina de limpiar la playa, se le podía ver notablemente cansado y sudado por todo el esfuerzo, pero al mismo tiempo se veía muy satisfecho por su trabajo, mientras observa el amanecer de un nuevo día. Steve ya había tomado la decisión, de volverse un héroe en este mundo, por lo que se esforzará en alcanzar esta meta, pero no porque quiera salvar al mundo, sino que es algo más puro que eso, simplemente quiere sentir de nuevo la emoción de la aventura, conocer a más personas, y darle un buen uso a la vida que se le ha dado. Y al mismo tiempo, pero en la Academia de Héroes Julie, un detective de la policía entra en la oficina del director de la academia, para pedir su ayuda en un caso muy difícil. Disculpe que lo moleste a esta hora, director Nezu, pero necesitamos de su gran inteligencia, para que nos ayude a encontrar a un fugitivo muy peligroso, el cual creemos que tiene múltiples peculiaridades. No es ninguna molestia, detective Naomaza, yo siempre los ayudaré en lo que necesiten, pero me intriga lo del fugitivo con múltiples dones. ¿Me podrías explicar toda la situación con detalle? Ya me parece un caso muy interesante. El detective Naomaza procede a explicar todo lo que sabe del fugitivo, mostrando un vídeo tomado por las personas que estuvieron presentes aquel día, en el cual se podía ver a Steve con su armadura de netherita, luchando contra el villano rinoceronte, y también la pelea posterior que tuvo con la heroína Mirko. El director Nezu mira el vídeo con notable interés, mientras analiza toda la información que está recibiendo, para llegar a una conclusión. También le hice algunas preguntas a la heroína Mirko, y según ella, el fugitivo tenía un extraño poder para reflejar ataques físicos, y también podía sacar armas de la nada, además de que su armadura estaba hecha de un material desconocido, pero que era extremadamente resistente. Si este fuera un vigilante común, no tendríamos que pedir su ayuda, pero como muestra múltiples peculiaridades, creemos que podría tener alguna relación con la Liga de Villanos y All for One. Ciertamente es muy preocupante lo que dices, y no descarto la posibilidad de que tenga alguna relación con la Liga de Villanos, pero a juzgar por sus actos, yo diría que se trata de alguien que desconoce la ley, pues los vigilantes nunca actúan a plena luz del día, y por su lenguaje corporal, parece como un pez fuera del agua, ya que a pesar de tener una evidente experiencia en combate, actúa como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo. Lo que me lleva a la hipótesis, de que podría ser alguien que ha perdido la memoria, o también podría ser alguien, que ha vivido aislado de nuestra sociedad, lo que podría explicar sus actos de vigilante, pero solo es una hipótesis, aún nos falta mucha información para concluir cualquier cosa. Solo será cuestión de tiempo para encontrarlo, seguramente volverá a la acción, y cuando lo haga, no tendrá tanta suerte.
pero realmente me gustaría que no resulte ser un villano, pues noto mucho potencial en él, y en todo caso, será mejor que también le informemos de esto a All Might. Si este vigilante tiene alguna relación con All for One, él debería estar al tanto de la situación. Entendido. Muchas gracias por todo, director Nezu. Ahora mismo me pondré en contacto con All Might, y lo mantendré informado de cualquier novedad. El detective Naomaza agradece al director Nezu por su ayuda, para luego despedirse y salir de su oficina. Mientras tanto, Steve se encontraba caminando de regreso a su casa, pues luego de limpiar la playa, quería un merecido descanso, y mientras caminaba, escucha unas voces que vienen de un callejón, y al acercarse a este lugar, ve cómo se produce un asalto, donde un criminal común apunta con su arma a un hombre indefenso, mientras le dice que si grita por ayuda, lo acabará allí mismo. Steve se debate si debería hacer algo o no, pues lo más apropiado sería llamar a un héroe, pero en esta zona no hay ninguno, además de que los héroes, normalmente combaten a villanos más peligrosos, y este tipo de crímenes ocurren en las sombras, sin que a nadie le importe. Steve deja la duda a un lado, e inmediatamente acude al rescate, y con un golpe rápido y contundente de su puño, deja al ladrón inconsciente en el suelo, mientras que el señor le agradece a Steve por su ayuda, tanto que incluso le ofrece un poco de dinero como recompensa, pero Steve lo rechaza, y se va del lugar. Y en la cima de un tejado, un hombre de cabello largo y oscuro, estaba observando lo ocurrido, pues él estaba a punto de intervenir en el asalto, pero no pudo hacer nada porque Steve llegó primero. El hombre baja del tejado con un salto, y usa las cintas alrededor de su cuello para inmovilizar al ladrón, mientras se disculpa con la víctima del asalto, por ser demasiado lento, y sale del callejón para encontrar a Steve, pero no lo ve por ninguna parte. Luego de 10 meses, los rumores del vigilante con armadura se disiparon, y todos se olvidaron casi por completo de lo ocurrido, e incluso los policías se rindieron en su búsqueda, pues nunca lograron encontrarlo por más que lo intentaron. Mientras tanto, Steve aprovechó este tiempo para mejorar sus habilidades entrenando, logrando adaptarse por completo a su nuevo cuerpo, además de dominar el idioma de Japón con fluidez. Los exámenes de ingreso para entrar a la UA estaban a punto de empezar, y Steve se encontraba en su casa, eligiendo los objetos que se llevaría a esta prueba, optando por un equipamiento sencillo de hierro, y otros objetos simples, pues si usaba su equipamiento más poderoso, descubrirían que es el vigilante, lo que seguramente complicaría las cosas. Steve se había preparado mucho para este momento, conocía la ubicación exacta de la academia, y también se había creado un nombre falso para poder ingresar en ella, pues todas las personas de Japón tenían un apellido, que siempre iba delante de sus nombres, y en este caso Steve decidió llamarse a sí mismo como Viruda Steve, pues la palabra Viruda significa constructor en japonés, lo que le pareció un apellido apropiado, pues construir cosas es su mayor pasatiempo. Steve caminó por toda la ciudad, hasta llegar al edificio de la UA, el cual tenía un tamaño bastante imponente, y dentro de su mente, se imagina cómo serían los planos de semejante estructura, pues al ser un arquitecto, no podía evitar fijarse en esas cosas. Steve cambia su ropa habitual por un uniforme de secundaria, y caminó entre los estudiantes que también asistían al examen, estando un poco nervioso por la multitud a su alrededor. Todos estaban dentro de una gran sala de proyecciones, y Steve estaba sentado en los últimos asientos de atrás, mientras que un héroe llamado Present Might explicaba cómo sería el examen de ingreso, el cual consiste en una prueba de combate y supervivencia, dentro de una ciudad falsa, en donde tendrán que reunir puntos derrotando a los villanos artificiales. Además también explica que deben mantenerse alejados del villano de 0 puntos, ya que es demasiado peligroso para enfrentarlo, y solo deben evitarlo a toda costa. Luego de explicar las reglas del examen, Present Might le desea buena suerte a los postulantes, mientras que todos los estudiantes se dirigen a la zona del examen.
Steve ya se encontraba en la zona del examen, y a su alrededor todos se estaban preparando, algunos se veían bastante confiados, mientras que otros estaban muy nerviosos, se notaba una gran tensión en el aire, mientras todos esperaban frente a las imponentes puertas de la ciudad falsa. Entonces las puertas se empezaron a abrir lentamente, y Steve no dudó ni un segundo para entrar primero, mientras que los demás siguieron su ejemplo y se lanzaron también a la acción. Steve corre a toda velocidad, dejando atrás a los demás estudiantes, pero hay algunos que le pueden seguir el ritmo, como un chico de lentes y cabello negro que también es muy veloz. Steve se topa de frente con uno de los villanos artificiales, y rápidamente saca su espada y su pico para enfrentarlo, atacándolo justo en las ruedas para desestabilizarlo, y luego clava su espada en la cabeza del robot destrozándolo al instante. Luego Steve corre en búsqueda de más robots para tener más puntos. En todas partes se podía escuchar el ruido de los robots siendo destruidos por los estudiantes, mientras que Steve continúa cazando a los robots que se encuentra, usando su arco y flechas para dañarlos a la distancia, disparándoles justo en las cámaras que tenían en la cabeza. Y mientras que todo esto pasaba, varios héroes profesionales estaban observando el examen, desde una cabina oculta. Ellos estaban evaluando las capacidades de todos los estudiantes, para evaluar sus habilidades de combate, su inteligencia, y otras cualidades necesarias para ser héroes. Entre los héroes profesionales, se encuentra también el director Nezu, quien fija su vista en Steve, notando que su estilo de lucha y habilidades, son muy similares a las del vigilante que buscaba la policía hace unos meses, pero lejos de querer reportarlo, se limita a observar, y evalúa su comportamiento, para saber si realmente es alguien confiable, o si en realidad es un espía de los villanos. Parece que este año tenemos a estudiantes muy prometedores, con peculiaridades bastante llamativas, pero el objetivo de este examen es poner a prueba sus verdaderas capacidades, y evaluar lo que pueden hacer cuando están bajo presión. El chico de la camisa azul me llama la atención, parece bastante fuerte, pero también sabe pelear con cabeza, algo raro para ser tan joven. ¿Alguno de ustedes sabe quién es? Me gustaría saber cómo se llama. Ya he visto a ese chico antes, se me adelantó para detener un asalto, y aunque me duele admitirlo, me superó por un momento, y creo que tiene algo de potencial, pero no pensé que realmente se apuntaría al curso de héroes. Según la lista de postulantes, él se llama Miruda Steve, tiene 16 años, y su peculiaridad no está especificada, pero tampoco se tiene ningún otro registro sobre él. Es como si hubiera salido de la nada, se me hace demasiado sospechoso. No te preocupes, Aizawa, yo me ocupo de vigilar a ese chico. Ahora es momento de darles un último regalito, para terminar con el examen. Mientras tanto, Steve ya había destruido a unos 15 robots, y los demás estudiantes acabaron con todos los demás, por lo que el examen ya había concluido, o al menos eso pensaban todos, hasta escuchar un estruendo muy cercano a ellos, viendo como una enorme columna de humo se alza entre los edificios, para luego disiparse con el viento, revelando al robot de 0 puntos, al que no deberían enfrentar bajo ninguna circunstancia. Steve se quedó bastante sorprendido, con el tamaño de semejante criatura, y decide retirarse al igual que los demás. Pero cuando estaba a punto de correr, se da cuenta de que hay una persona atrapada entre los escombros, justo en el camino del robot de 0 puntos, lo que hace elegir a Steve, entre huir, o salvar a la persona en peligro, pero Steve evidentemente elige arriesgarse, y corre para salvar a un completo desconocido. Cuando Steve se acerca lo suficiente, ve que la persona atrapada entre los escombros, es una chica de cabello castaño, la cual tiene la pierna atrapada debajo de un muro colapsado, y Steve levanta los escombros como si fueran pedazos de cartón, liberando a la chica, la cual también tenía una pierna rota, por lo que no podía caminar, y Steve carga a la chica en su espalda, para luego colocar varios bloques de dinamita en medio de la calle, para luego alejarse lo suficiente de ellos, y cuando el robot de 0 puntos se acerca a la dinamita, Steve la activa desde lejos con su arco, provocando una explosión tan grande, que el robot de 0 puntos se desplomó sobre los edificios, teniendo un daño irreparable. Todos se quedaron impactados con lo que veían, incluso Steve estaba impresionado con su demostración de poder, y los héroes profesionales también estaban sin palabras, pues ningún estudiante había destruido al robot de 0 puntos, desde la época en la que All Might era un estudiante de la UA.
Al cabo de unos minutos, llega una enfermera de baja estatura, la cual le preguntó a Steve si se encuentra bien, pero Steve estaba tan agitado, que ni siquiera podía hablar, pero asiente con la cabeza para decirle que sí. Un par de robots traen una camilla de hospital, y Steve coloca cuidadosamente a la chica que salvó en ella, para que la atiendan en la enfermería. Este examen había sido más intenso de lo que esperaba, Steve estaba agotado física y emocionalmente, tanto que solo quería volver a su casa para descansar, pero cuando estaba a punto de irse, algunos héroes que supervisaban el examen lo detienen, entre los que se encontraban el director Nezu y el profesor Aizawa. Ellos no tenían ninguna intención de arrestar a Steve, simplemente le querían hacer algunas preguntas. Steve se pone un poco nervioso, pues sospecha que ya lo han descubierto, pero decide mantener la calma, ya que si pelea o escapa, solo empeorará su situación, así que los acompaña sin oponer resistencia, mientras que los demás estudiantes que estaban presentes, se preguntan a dónde se lo llevan, pues Steve no había hecho nada malo, sino que al contrario, él había demostrado ser un verdadero héroe.